Hace varias clases venimos analizando las distintas instituciones que estuvieron presentes en todas las sociedades humanas que conocemos. Así es que hicimos una clase especial para cada una de ellas y estudiamos la familia, el gobierno, la economía, la religión y la educación como instituciones que organizan a nuestra sociedad. En todas estas clases concluimos en la importancia de la participación ciudadana. Como ciudadanos, tenemos que involucrarnos en las distintas problemáticas sociales que nos involucran. Por eso, en la clase de hoy, vamos a desarrollar las distintas formas o alternativas que tenemos los ciudadanos de participar en una sociedad democrática como la nuestra. Acompáñame entonces y desarrollemos juntos las distintas formas de participación ciudadana, sus características y veamos una vez más la importancia de relacionarnos e involucrarnos con nuestra sociedad. Acompáñame al desarrollo de esta clase. Además del voto, que es la forma de participación que sustenta el régimen democrático, existen otras formas de participar. Algunas son exclusivas para los ciudadanos argentinos, como por ejemplo la presentación de proyectos de ley al Congreso de la Nación. Sin embargo, existen otros tipos o formas de participación ciudadana que se extienden a todas las personas o habitantes de un país, sean, en nuestro caso, argentinos o no. Estas formas de participación las podemos dividir en tres grupos. Tenemos por un lado los partidos políticos, las organizaciones sectoriales y las ONG o organizaciones no gubernamentales. Veamos entonces las características de estos tres grupos de formas de participación ciudadana. Tenemos primero los partidos políticos. Los partidos políticos están reconocidos en el artículo 38 de nuestra Constitución Nacional. Su finalidad o principio es llegar a las elecciones. Para esto, los partidos políticos presentan candidatos y una plataforma electoral que es lo que va a contar con las ideas de cómo van a gobernar este grupo que representará al pueblo a través de una lista que competirá en las elecciones. A los miembros que conforman los partidos políticos los conocemos como afiliados. Los afiliados son los encargados de elegir a los candidatos, a las autoridades del partido político y aprobar las plataformas electorales, es decir, las ideas o las alternativas con las cuales el partido político va a representar al pueblo. La otra organización son las organizaciones sectoriales. En estas organizaciones podemos encontrar, por ejemplo, a los sindicatos. Es decir, las organizaciones sectoriales reúnen a los ciudadanos en función de un interés en común. En el caso de los sindicatos, es el interés de los trabajadores. Los sindicatos, que van a representar a los trabajadores, negocian por ejemplo, las remuneraciones o las condiciones de vida de este sector de trabajadores, por ejemplo, trabajadores rurales, con otra organización conocida como patronales. Las patronales es también una organización social, pero que representa a los intereses de empresarios o patrones. Por eso tiene ese nombre. Y los sindicatos representa a los intereses de los trabajadores. En medio de estas negociaciones se encuentra el Estado con el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Trabajo representa al Estado y hace de mediador entre las negociaciones de esto, que van a firmar convenios que tienen que ver, como dijimos antes, con las remuneraciones o condiciones de vida de los trabajadores. Por último, tenemos las organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones son organizaciones que reúnen a personas civiles que tienen intereses o problemas en común. Esto pueden ser, por ejemplo, las comisiones vecinales, donde los integrantes de estas comisiones se reúnen, por ejemplo, para luchar en función de intereses que tienen que ver con su barrio, como por ejemplo el alumbrado público, el asfaltar las calles o algunas problemáticas que se cierran en su lugar donde viven. Tenemos también dentro de las comisiones de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, las cooperadoras. Las cooperadoras son organizaciones que tienen como fin ayudar económicamente a otras instituciones como escuelas u hospitales. Existen también organizaciones donde nosotros podemos participar como ciudadanos, que son los centros de estudiantes. Son organizaciones destinadas específicamente para las problemáticas de los alumnos y los docentes dentro de la institución educativa. Después de conocer el amplio abanico de las formas o alternativas que tenemos los ciudadanos para participar en la sociedad, pasemos a la conclusión de esta clase. En la clase de hoy descubrimos que es importante involucrarse en la vida y la realidad de nuestra sociedad. Para esto, desarrollamos cuáles son las alternativas que tenemos como ciudadanos para participar de las problemáticas sociales que nos involucran. Para la actividad de hoy vamos a necesitar recorrer nuestro barrio junto con compañeros y materiales para anotar e investigar. El objetivo de esta actividad es que puedas recorrer con tus compañeros y materiales para recolectar datos e investigar y puedas averiguar si existe en tu barrio organizaciones sociales como las que vimos en la clase de hoy, ya sean organizaciones sectoriales, no gubernamentales, cooperadoras o de cualquier tipo que puedas encontrar cerca de tu casa. Vamos a averiguar cuáles son las autoridades de estas organizaciones, ¿a qué se ocupan? ¿Cuáles son las funciones y los objetivos de estas organizaciones y las actividades que desarrollan? Espero todo esto te sirva para involucrarte como ciudadano en las problemáticas que nos involucra una sociedad democrática como la nuestra. No dejes de ver Más Aula Abierta mañana, nosotros nos vemos en la próxima clase.